Algunas cositas de la política tienen que ver con el entendimiento de hacia dónde nos llevan los armados, Javier Milei. Y esta semana dije, bueno, voy a tratar de hablar con una persona que cada tanto habla con nosotros, que la estuvimos buscando últimamente, y que es un especialista, porque es politólogo, porque es consultor político, porque es profesor universitario, porque integra Pulsar, que es el observatorio de la UBA en opinión pública, y porque el conocimiento que yo tuve de él fue cuando quería empezar a comprender esta lógica de la política argentina de armado de coaliciones, y él escribió en su momento un libro especializado sobre coaliciones que se llama Socios pero no tanto, y estamos hablando con el politólogo Facundo Cruz. ¿Qué tal, Facundo? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo te va? Marcelo, buen día. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a conversar de vuelta. Sí, tenía ganas de charlar un rato y agradecerte por esto. Vamos a ir al hueso y lo que yo considero, que lo dije hace un ratito, aquí al aire, y es el documento de Cristina, y hablar un poco de la oposición. Después hablamos de Milei, el armado con el PRO, si Macri sí, Macri no. Dale. Pero lo que yo decía es, bueno, Cristina Fernández sale con un documento. Y en ese Ujú. documento es su mirada en donde busca interlocutar, o su deseo es que Javier Milei la escoja como la interlocutora todavía de la oposición. Es lo que cuando uno hace ese tipo de jugadas políticas, yo intento que el líder desea escalar y ponerse en el número uno de las posiciones con el, en este caso el oficialismo. Ahora, lo que sí quería consultarte es lo que yo decía recién al micrófono. Me parece que el peronismo está en un proceso en donde no sabemos qué va a hacer Alberto Fernández cuando vuelva a España, si va a mandar la renuncia de España o no, y que Cristina Fernández termina como cortándose un poco sola, cuando tal vez el documento podría haber sido o podría haber estado acompañado de, bueno, de intentar institucionalizar al peronismo, de comenzar a agrupar a compañeros, de trazar un camino colectivo, porque también lo paradójico que yo decía, claro, la lectura de Cristina en tiempos extremadamente individualistas termina siendo una contestación individualista. Yo cuelgo en las redes un documento, pero no voy para nada hacia una lógica colectivista, cuando tal vez la oposición y el peronismo dentro de esa oposición lo que está pidiendo a gritos desde su militancia, desde sus bases, es que empiece a ordenarse, y ese ordenarse significa no una persona hablando con el líder político oficialista, sino más bien vamos desde lo colectivo a plantear un ordenamiento para después hablar con ese líder oficialista. Esto era un poco lo que quería tratar de yo Mm. explicar, y quería tu opinión en cuanto a esto, ¿no? Sí, no, me parece muy interesante lo que planteás y coincido. Mm, Creo que la carta de Cristina fue una continuación de las formas que ella empezó a implementar en términos de comunicación política hace ya varios años con la aceptación de los honoris causa y las conversaciones y las charlas que dio y brindó en las universidades. Ella empezó a plantear su visión de, para decirlo en términos de la calle, para dónde va la cosa. mm, Entonces, escuchábamos a Cristina hablar de, bueno, veo que la economía va para acá, veo que estos son los problemas en términos internacionales económicos, veo que este es el impacto social, veo que a la Argentina le falta esto, creo que tenemos que ir para otro lado, y siempre anclándose en sus dos mandatos presidenciales y sobre todo en el mandato de Néstor, que es lo que al kirchnerismo mejores números le da en mm, términos económicos y el impacto social de esa economía. mm, Entonces, ahora en vez de tener una cátedra abierta o una carta abierta. mm. En ese sentido, yo creo, y coincido con vos, la intención de ponerse en un lugar, en alguno de los lugares del podio, ¿no? En alguno de esos tres lugares, decir, bueno, yo estoy acá presente todavía. Me parece que lo que intentó fue marcar un rumbo programático en términos económicos sociales. Es decir, bueno, estas son mis ideas o así veo que hacia allá está bien, está yendo la Argentina, y ahí me parece que el punto central es, hay un riesgo, y es que la Argentina está yendo a la dolarización. Mm, Y si vos ves la carta, te das cuenta que después ese discurso es repetido por muchos dirigentes en los días sucesivos. mm, Lo que ocurre es que no tomó tanto volumen porque todo esto estuvo tapado por la pelea con Lali Espósito también. sí, Entonces, la discusión entre el presidente y Lali Espósito el jueves no solo terminó tapando la carta, sino que terminó
tapando otras noticias económicas como fueron aumentos de tarifas, aumentos de servicios, etcétera. Sí, Pero si la vos ves negación mucho al aumento del salario mínimo por parte del eh, gobierno. eh, exactamente, exactamente. Que también es, yendo por otro lado, parte de las pérdidas comunicacionales que tiene el gobierno. Es, elige un rival social o culturalmente conocido, rivaliza de una forma que nunca ha pasado en la historia argentina, toda la agenda se vuelca sobre eso y deja de lado la realidad de lo que está ocurriendo. Mm. Pero volviendo un poco a lo de Cristina, vos después agarrás algunas declaraciones de algunos dirigentes y ves que se montan sobre esa carta y empiezan a decir el riesgo es la dolarización. Entonces creo que ahí está planteando el problema futuro que puede tener la economía argentina. Mm. Sí creo que le faltó algo a la carta y me parece que fue por donde le empezó a pegar de alguna manera el sistema político, la dirigencia política, y es alguna especie de autocrítica. Mm. Que eso es algo que también en las cátedras abiertas faltaba. Mm. Por lo menos ella, al hablar de sus mandatos presidenciales o incluso siendo vicepresidenta del gobierno del Frente de Todos, Mm. me parece que faltó un punto en donde dijera, esto lo tendríamos que haber hecho de otra manera, acá nos equivocamos. Eso es ¿Sabés algo qué? ¿Sabés que, qué lo sobre que todo, creo? al que... ¿Sabés qué lo que creo también, Facundo? Que al ella mandarse sola con el documento, lo que ella creo que pierde de vista es que es un factor decisivo para la construcción de discurso político, en este caso del oficialismo, porque cada vez que habla Cristina es como que le facilita a todos actores políticos que están con Milei, a gente del PRO, a periodistas que también apoyan ese tipo de políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, en donde dicen, bueno, ya está, tengo la semana hecha, habló Cristina, ya sé para dónde tengo que tratar de dirigir mis opiniones. Y Cristina me parece que en ese afán de preponderancia se olvida que en esa lógica termina dañando al movimiento nacional y popular, porque ella sigue yendo al frente sola, para hablar mal y pronto, cuando se olvida que es el discurso predilecto que le cierra a todos los grupos de poder y a todo lo que conforme el oficialismo, en donde que aparezca Cristina, que yo tengo la semana hecha. No, sí, a ver, eso justamente es el daño colateral de la carta también, porque le da un argumento discursivo a la Libertad Avanza y al PRO en conjunto, e incluso también a los restos que queda de Juntos por el Cambio barra Cambiemos, Mm. para decir, siguen estando vigentes estas ideas son las que nos generaron y arrancan con la batería de indicadores que fueron las fallas sociales del modelo económico del frente de todos. Entonces, al mantener vivo ese espíritu de el kirchnerismo está activo, entonces la base electoral que terminó convirtiendo a Milei presidente se aglutina y le da un argumento al gobierno primero para tapar las medidas económicas y el impacto social que están teniendo esas medidas económicas hoy en día, y de alguna forma dice, bueno, no tiene que hablar de que las cosas salen mal, lo único que tiene que decir es, miren que siguen activos y pueden volver en cualquier momento, que es lo que termina convirtiendo en presidente a Javier Milei, porque en el balotaje contra Massa, que 9 de cada 10 votantes Juntos por el Cambio hayan ido con Milei en vez de ir con Massa, muestra que Sergio Massa no pudo de alguna manera mostrar alguna transversalidad o alguna amplitud distinta a lo que era el Frente de Todos y que podía hacer las cosas distintas a lo que había hecho el Frente de Todos, que popularmente era visto como una continuación del kirchnerismo y era como más de los 16 años o sea, como parte de los 16 años de continuidad del kirchnerismo. Entonces ahí coincido, le da ese elemento al gobierno para salvarse, pero también es parte del riesgo que corre Cristina, decir, bueno, planteo mi visión sobre hacia dónde está yendo el país y trata de marcar de alguna manera alguna línea programática, o sea, deja ideas y visión para que de alguna forma el campo progresista, el campo nacional y popular empiece a ordenarse de una manera, o sea, ahora le toca a los dirigentes, lo que no está ocurriendo es que no está habiendo movimiento de esos dirigentes. Quiero concatenar con la pregunta que te voy a realizar, que es la figura de Martín Lustó, ¿no? El flamante presidente de la Unión Cívica Radical. Y yo entre semana hablaba con un colega y decía, bueno, pero a ver, medio como, viste, cuando querés cerrar la discusión que venís analizando, bueno, te cierro con un titular. Entonces le dije, bueno, pero ¿sabes qué?
yo no sé, yo sé que no va a pasar, ojalá que pase, pero si realmente la UCR va en serio, yo lo que diría es, como presidente Martín Lustó de la UCR, vamos a juntarnos, porque bueno, ahí falla el PJ porque no tiene el armado institucional, pero digo, a ver, vamos a una reunión, Lustó con parte de los con Massa, pedir una reunión y empezar a trazar política con Massa, con Axel, demostrarme con ellos. Y me parece que el radicalismo, y eso es lo que quería preguntarte, ¿vos le encontrás algún camino al radicalismo? Si el radicalismo, si Milei sigue yendo a fondo y el radicalismo no se decide en tratar de armar una especie de gran movida como armó Lula en su momento, que le gana a Bolsonaro, porque si no va a quedar navegando en ese centro que produce la diáspora de propios radicales, porque algunos van a ir con el PRO, otros van a votar una sí, una no. Entonces yo lo que decía es qué bueno ser Martín Lustó en este momento y decir, che, me reúno con Axel, me reúno con Sergio Massa, el radicalismo quiere tratar de generar una gran coalición con el peronismo, impensado desde la política que nosotros entendimos en estos años, pero no sé si vos le encontrás algún otro camino a la Unión Cívica Radical de este tiempo. La UCR e incluso te diría, el partido justicialista más, viste que el justicialismo siempre tuvo esa doble cara de una parte de izquierda y una parte de derecha. Entonces ese justicialismo más, más tradicional, más histórico, que puede volcarse un poco el peronismo y la UCR van a estar tienen un desafío grande de acá en adelante por lo siguiente. No sé si tuviste la oportunidad de leer y si puedo pasar el chivo de una nota en revista Anfibia que Obviamente. escribieron Gabriel Kessler, Ernesto Calvo, María Victoria Murillo y Gabriel Bomaro, que es parte de un proyecto, los cuatro participan de un proyecto donde estudian la polarización, y hicieron una encuesta muy interesante donde empezaron a preguntar sobre el posicionamiento de la ciudadanía en determinados temas, ¿no? En agenda económica, de distribución social, ampliación de derechos, y preguntaron en un eje izquierda-derecha, ¿no? Donde vos tenés una escala que va de 1 a 4 y si vas más para un lado sos de derecha, más para otro lado sos de izquierda. Y la respuesta que dieron en la encuesta encontraron cosas muy interesantes. A mí lo que me llamó la atención es que en el posicionamiento ideológico el votante de Sergio Massa y el votante de Miriam Bregman estaban a la izquierda, el votante de Patricia Bullrich, el votante de Javier Milei, y el votante incluso de Schiaretti. Schiaretti está un poquito más hacia el centro, pero centro tendiendo a la derecha, pero después el votante de Bullrich y de Javier Milei estaban bien alineados juntos en el mismo valor a la derecha. Entonces, eso que te está mostrando que posiblemente estemos en un momento en donde si la discusión histórica en Argentina tenía un eje peronismo-antiperonismo y otro eje que lo cruzaba de izquierda a derecha, donde tenías peronismo de izquierda y derecha y antiperonismo de izquierda y derecha, hoy en día esos ejes los tenés superpuestos, no están entrecruzados, los tenés superpuestos. Entonces, el votante que votó al peronismo se identifica como un votante de izquierda, igual que el votante del FIT, y el votante que votó a Patricia Bullrich y a Javier Milei se identifica como un votante de derecha y antiperonista. ¿Y dónde esto puede ser un problema en el largo plazo? Porque cuando vos vas a cruzar esa encuesta por franja etaria, los jóvenes están mucho más identificados con las posiciones izquierda y derecha. Entonces, si ya la juventud deja de pensar en dimensión peronismo-antiperonismo, y empieza a pensar en términos de izquierda-derecha, y para la juventud el peronismo es de izquierda y la derecha es antiperonista, los actores tradicionales que se ubicaron siempre en el eje peronismo-antiperonismo, que es la UCR y el PJ más tradicional, van a tener un desafío de para dónde irse. Porque el PJ más tradicional o va a tener que pensarse de izquierda progresista, y la UCR, que también siempre tuvo estas dos caras, pero está en los últimos años apoyándose mucho en el discurso más histórico de la UCR, de las instituciones y de la República y de la división de poderes, en un momento va a tener que tener una discusión en términos económicos, ¿no? De si vas para la izquierda o para la derecha, en términos sociales, si vas para la izquierda o para la derecha. Y ahí yo creo que puede llegar a haber un desafío para ambos sectores de acá en adelante. Martín Lustó, ¿qué está tratando? Me parece que está tratando de que la UCR se vuelque hacia un espacio más progresista de centroizquierda, pero también tiene que enfrentarse en el interior del partido, o tiene sus disputas en el interior del partido, Con los Cornejo, los incluso, Cornejo. claro, los Cornejo, los Valdés, los de Loredo. Por ejemplo, de Loredo es el jefe de la bancada en la Cámara de Diputados, y de Loredo quiere ser gobernador
en 4 años en Córdoba y tuvo votantes propios que después votaron a Javier Milei en la presidencial. Y él no va a querer perder esos votos si quiere mantenerse activo en la política cordobesa, porque todo diputado nacional que es una figurita en la Cámara quiere ser gobernador en un momento, o a lo sumo intendente de la capital de su provincia. Buscan siempre eso, buscan volver al territorio. Entonces, le va a costar a De Loredo asumir esas posiciones. Igual que gobernadores que por ahí no se vuelcan tanto al progresismo o a la centroizquierda. Entonces ahí yo creo que va a ser un desafío para Lustó y la UCR, pero también para esta parte del PJ que siempre se ubicó un poco más en la derecha. Si es que esto se mantiene, a ver, la disputa política o el posicionamiento ideológico no siempre se solidifica, va cambiando. Claro. Pero por lo menos yo leí de esa encuesta que si la juventud, los votantes más jóvenes ven la política de esa manera, muy posiblemente de acá en adelante tengamos una discusión izquierda-derecha y esté subsumida debajo de esa discusión la discusión peronismo-antiperonismo. ¿Dónde puede la audiencia de este programa llegar al artículo de Anfibia? Repetilo porque seguramente el análisis es mucho más fructífero de lo que estamos analizando, y si quiere la audiencia llegar a leer ese material, ¿dónde lo puede buscar? Mira, la nota la escribieron Gabriel Kessler, Gabriel Bomaro, Ernesto Calvo y María Victoria Murillo. Yo estoy buscando en este momento el título de la nota, si me hace un segundo, acá la encontré. Se llama No los une el espanto en Revista Anfibia. Bien, perfecto. No los une el espanto en Revista Anfibia. Le pasamos un dato a la audiencia. Y como viene picante esta conversación, Facundo, no podemos terminar de conversar sin hablar de él. Cuando decimos él, mira, con campanita y todo. Cuando hablamos de él, estamos hablando de presidente Mau, diría Susana Jiménez. Ahora, la pregunta es, presidente Mauricio Macri, ¿va a tratar de ser primero ante Milei con su estructura política, o vos considerás que Mauricio Macri se banca a ser segundo de Milei con tal de reforzar esta idea que decías hace un tiempo de derechas y izquierdas al comienzo de esta entrevista, ¿no? Todavía no me queda claro qué es lo que va a buscar en el largo plazo. Me parece que ahora tiene una necesidad que es una urgencia, que es salvar de alguna manera, no sé salvar porque tampoco se está cayendo, pero digamos reforzar el gobierno de la Libertad Avanza, porque obviamente, habiendo sido ya presidente, habiendo lidiado ya con las cuestiones de ser presidente de un gobierno federal y grande como el argentino, entiende que le falta capacidad de gestión, de coordinación, de gestión política, de gestión pública a la Libertad Avanza. ¿Y por qué está en la urgencia de reforzar al gobierno? Porque el electorado del PRO y de la Libertad Avanza son muy simbióticos, comparten electorado. Entonces, si el PRO es una derecha un poco más histórica, tradicional, y la Libertad Avanza es parte de las nuevas derechas que surgieron en la última década, está pasando lo que pasa en otros países del mundo, que es que esa derecha más tradicional normaliza a la derecha más radical y trata de plegarse porque tiene miedo de perder a su electorado. Entonces Macri, asumiendo que si al gobierno le va mal, posiblemente él también pierda su electorado, porque la ciudadanía ya asume que el PRO está gobernando. Si Patricia Bullrich es parte del PRO y Patricia Bullrich es parte del gobierno, y Patricia Bullrich fue la candidata del PRO y de Juntos por el Cambio en las presidenciales del año pasado, entonces aparte no te olvides de las políticas de gestión que está llevando adelante fuertemente Luis Petri, ¿no? En defensa. Por eso, totalmente. Entonces, la ciudadanía, el gran electorado, no nosotros quienes analizamos, estamos en la chiquita, vemos si, hay un subsecretario un ministro del otro, un director nacional de tal. Igual no considerás, Facundo, que esté el ego ahí en el fondo. Por eso la pregunta que yo te hacía en el remate era, ¿va a dejar que Milei, que Macri sea el primero en las sombras, o Macri va a dejar que Milei siga siendo el primero y él siendo el segundo? Me parece que también se resume en comportamientos humanos, ¿no? Y esta definición es, hasta dónde van a concederse cuotas de poder sin pensar que uno es primero y uno es segundo, Macri y Milei. Me parece que tal vez desde la mirada de Milei está más eso de, que venga el gobierno, pero que la gente siga comprendiendo que yo soy el presidente y que yo soy el uno. Me parece que está un poco ahí, ¿no?
esas tensiones y choques de egos van a estar. Entonces, en esta necesidad que tiene Macri de ir a reforzar, espera que en algún momento no le quede otra a Milei que decir, bueno, listo, si todo esto está por chocar, entonces por favor tomad las decisiones vos. Creo que está apostando a eso, está apostando al desgaste y a esperar que él termine siendo esa figura sostenedora del gobierno. De alguna manera también se espeja en Cristina. Lo que ocurre es que Cristina hizo ese acuerdo antes de las elecciones, le dio forma al Frente de Todos y después el Frente de Todos comenzó a gobernar. Lo que está haciendo Macri es seguir un poco una estrategia muy similar, se lee esa espalda sobre la cual se apoya y la voz que no habla en on, es una persona que también habla más en off, pero ese sostén lo está dando después, o sea, en el momento en el cual lo tienen que ir a buscar. ¿Para qué? Para subirse el precio también. Por eso también está impulsando para ser el presidente del partido, para tener un partido que esté más alineado y sea más homogéneo en términos ideológicos, y empiece a ordenar un poco la tropa. Pero lo que está haciendo es eso, subirse el precio para después, en algún momento, ser bueno, la persona de referencia por encima del presidente, en caso de que al gobierno empiece a tener muchas más complicaciones en términos de gestión o del apoyo público. Entonces ahí también aparece un espejo directo con Cristina, y es algo que viene pasando en los últimos 20 años, porque son los dos grandes líderes nacionales que emergen después de la crisis del 2001. Dicho todo esto, ¿para qué te voy a preguntar sobre Karina Milei y Facundo? Así que nada, te deseo buen fin de semana y bueno, hablaremos tal vez si querés en unos meses sobre Karina Milei y su armado político, pero bueno, por lo pronto te mando un abrazo. Dale. Y pasala lindo. Listo, gracias Marcelo, buen fin de semana para vos, un abrazo, hasta la próxima. Chao Facundo, gracias. Quien está hablando con nosotros era Facundo Cruz, quien es politólogo, consultor político además, y desde su lugar de profesor universitario de la UBA y de la DITELA, integra el observatorio de la UBA en opinión pública que se llama Pulsar, y él se llama Facundo Cruz, estuvo aquí acompañándonos en Paso Valores en AM 1420 con vos.